Nunca antes en la historia tuvimos tantas opciones y nunca nos sentimos tan perdidos. Podemos elegir qué estudiar, dónde vivir, con quién estar, qué trabajo aceptar, qué estilo de vida mostrar, qué versión de nosotros ser. Y aún así, cada decisión pesa como si fuera definitiva. Porque ya no solo elegimos, también cargamos con el miedo de habernos equivocado. Vivimos comparando caminos que no tomamos, vidas que imaginamos, futuros que quizá nunca existieron. Y mientras más opciones aparecen, más ansiedad sentimos, más dudas, más culpa. Este espacio no es para decirte qué camino tomar, es para ayudarte a entender por qué decidir se volvió tan difícil, por qué la libertad empezó a doler y cómo dejar de vivir atrapado en la pregunta constante. ¿Y si hubiera elegido diferente? Si alguna vez sentiste que tu vida se detuvo, no por falta de oportunidades, sino por exceso de ellas, entonces este video es para ti. Parte 1. Cuando todo era posible, y eso me paralizó. Recuerdo muy bien el momento en el que me di cuenta de que algo no estaba bien conmigo. No fue una crisis, no fue una tragedia, no fue una pérdida concreta. Fue una sensación silenciosa, constante. Tenía opciones. Muchas más de las que mis padres tuvieron. Muchas más de las que la generación anterior pudo imaginar. Podía cambiar de trabajo. Podía mudarme. Podía empezar de cero. Podía quedarme. Podía intentar algo nuevo. Podía soltar lo que ya no me llenaba. Desde afuera mi vida parecía abierta. Desde adentro se sentía detenida. Cada decisión venía acompañada de una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Y si elijo mal? Porque ya no se trataba solo de elegir algo, sino de renunciar a todo lo demás. Si aceptaba ese trabajo, perdía otro posible futuro. Si me quedaba, cerraba la puerta a la idea de irme. Si apostaba por una persona, descartaba todas las demás posibilidades que ni siquiera conocía. Empecé a vivir como si mi vida fuera un menú infinito y yo tuviera miedo de pedir porque sabía que no podía probarlo todo. Pasaban los días y yo me decía, todavía no. Un poco más de tiempo, cuando esté más seguro. Pero la seguridad nunca llegaba. Cuanto más pensaba, más dudaba. Cuanto más analizaba, más pesado se volvía todo. Me comparaba constantemente, con personas que parecían haberlo decidido todo. Con gente que hablaba de su camino, con una certeza que yo no sentía. Ellos avanzaban. Yo optimizaba posibilidades. Ellos se equivocaban y aprendían. Yo me quedaba inmóvil, intentando no equivocarme. Y nadie te advierte de esto. La parálisis también es una decisión, solo que es la más cómoda y la más cara. Porque mientras yo pensaba, el tiempo no esperaba. Mis días empezaron a parecerse demasiado entre sí. No porque fueran malos, sino porque no iban a ningún lado. Vivía con la sensación de estar preparándome para algo que nunca terminaba de llegar. Y lo más irónico es que todo esto venía disfrazado de libertad. Nos dijeron que tener opciones era poder, que elegir era un privilegio, que mientras más caminos abiertos, mejor. Pero nadie nos enseñó qué hacer cuando abrir todas las puertas te deja paralizado en el pasillo. Yo no estaba triste todo el tiempo. No estaba roto. No estaba perdido en el sentido clásico. Estaba saturado de información, de consejos contradictorios, de historias de éxito ajenas, de comparaciones invisibles. Cada decisión se sentía definitiva porque el mundo me mostraba todo el tiempo lo que podría haber sido si elegía otra cosa. Y así empecé a vivir en futuros imaginarios en lugar de habitar el presente. No sufría por lo que tenía,
sino por lo que estaba dejando pasar. Y sin darme cuenta, la ansiedad no venía de no saber qué quería, sino de quererlo todo y no atreverme a perder nada. Parte 2. El costo invisible de no elegir. Durante mucho tiempo me convencí de que estaba siendo prudente. Me decía que pensar demasiado era una señal de inteligencia, que dudar era madurez, que esperar el momento correcto era responsabilidad. Pero nadie habla del desgaste silencioso que provoca vivir así, porque no decidir no se siente como un error inmediato. No hay una caída, no hay un golpe claro. Es algo más lento, más traicionero. Es despertarte cansado sin saber por qué. Es sentir que haces muchas cosas, pero que nada avanza realmente. Es vivir ocupado, pero no comprometido. Yo seguía cumpliendo. Trabajaba, respondía mensajes, salía con gente. Sonreía cuando tocaba, pero por dentro había una voz que no se callaba. Esto no es todo. Esto no puede ser todo. El problema es que esa voz no te dice qué hacer. Solo te recuerda que estás posponiendo algo importante. Empecé a notar algo incómodo. Mi vida estaba llena de planes, pero vacía de decisiones. Hablaba mucho de lo que algún día iba a hacer, de lo que cuando esté listo iba a cambiar, de la persona que cuando tenga más claridad iba a ser. Y mientras tanto, el presente se me escapaba entre las manos. Un día me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ya estaba pagando un precio, solo que nunca lo había contado como pérdida. Había perdido entusiasmo, había perdido curiosidad, había perdido esa energía que nace cuando eliges algo y te haces cargo. Porque elegir no solo te da dirección, también te da identidad. Cuando no eliges, no sabes quién eres, solo sabes quién podrías ser. Y vivir así te fragmenta. Un poco de mí quería una cosa, otro poco quería algo completamente distinto. Y como no dejaba morir ninguna posibilidad, terminé sin darle vida a ninguna. Me volví espectador de mi propia vida. Veía cómo otros se equivocaban, se frustraban, se levantaban, cambiaban de rumbo. Y aunque sus caminos no eran perfectos, eran reales. El mío, en cambio, era impecable, porque nunca salía del papel. Fue entonces cuando entendí algo que nunca nadie me había dicho. El verdadero miedo no era equivocarme. Era descubrir que si elegía, ya no podría culpar a la duda. Mientras no decides, siempre hay una excusa. El contexto, el momento, la falta de certeza, las circunstancias, pero cuando eliges todo recae sobre ti. Y eso da vértigo. Elegir significa aceptar que tal vez no era el mejor camino, que quizás perdiste algo, que no hay garantías. Yo quería seguridad antes de moverme, pero la vida no funciona así. La claridad no llega antes de decidir, llega después. Y esa idea me incomodó profundamente, porque significaba que no había un punto mágico en el que todo se ordena solo. Nadie viene a decirte, ahora sí, ya puedes vivir. Si sigues esperando entenderlo todo, te quedas viviendo a medias. Ese fue el momento en el que empecé a sospechar que no estaba atrapado por falta de opciones, sino por miedo a renunciar. Y por primera vez me pregunté algo distinto. ¿Qué estoy evitando perder si sigo sin elegir? Parte 3. Cuando elegir duele más que quedarse. El quiebre no llegó como un momento épico. No hubo una frase reveladora, ni una escena dramática. Llegó en algo mucho más incómodo. La sensación constante de estar traicionándome. No a alguien más, a mí. Me di cuenta de que el cansancio que sentía no venía del esfuerzo, sino de la contención. De vivir apretando lo que quería,
como si reprimirlo fuera una forma de control. Ahí entendí algo duro. No elegir también es una elección, solo que es una elección que se disfraza de paciencia. Y esa elección me estaba costando más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque cada vez que decía todavía no, había una parte de mí que se apagaba un poco. No de golpe, lento, casi imperceptible, hasta que un día ya no me reconocí. Tenía estabilidad, pero no propósito. Tenía rutina, pero no dirección. Tenía razones para quedarme, pero ninguna que me hiciera sentir vivo. Fue entonces cuando apareció el miedo real. No el miedo a equivocarme, el miedo a despertar un día y darme cuenta de que había vivido sin haber elegido nunca. Pensé en todo lo que estaba evitando: el rechazo, la posibilidad de fallar, el qué dirán, la vergüenza de intentarlo en serio. Pero detrás de todo eso había algo más profundo. Si elegía y fallaba, la responsabilidad era mía. Y eso pesa. Elegir significa perder versiones de ti mismo. Significa cerrar puertas que nunca volverán a abrirse. Significa aceptar que no puedes ser todo. Yo quería mantenerlo todo intacto, todas las opciones vivas, todos los caminos abiertos. Pero la vida no avanza así. Avanza cuando te comprometes con uno, aunque no sepas si es el correcto. El día que entendí eso, no sentí alivio. Sentí duelo. Duelo por la persona que no sería, por las historias que no viviría, por las vidas paralelas que nunca iban a existir. Y nadie te prepara para ese dolor, porque elegir no se siente como ganar, se siente como renunciar. Renunciar a la fantasía de que si esperas lo suficiente, todo se acomoda solo. Renunciar a la idea de que puedes tenerlo todo sin pagar ningún precio. Ahí comprendí algo clave. La libertad no está en no decidir, está en asumir las consecuencias de lo que decides. Y por primera vez, me permití algo que había evitado durante años: equivocarme con intención. No elegí con certeza, elegí con honestidad. Elegí lo que me daba miedo, pero también me devolvía energía. Elegí lo que no tenía garantías, pero sí sentido. Y aunque no todo salió bien, algo cambió por completo. Volví a sentirme presente, no más como espectador, como protagonista, incluso en los días difíciles. Porque hay un tipo de paz que solo aparece cuando dejas de huir de la decisión. No es calma, es coherencia. La coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando eso se alinea, aunque duela, la vida deja de sentirse suspendida. Después de elegir, no llegó la calma que muchos prometen. El miedo no desapareció, la duda tampoco, pero algo sí cambió. Dejé de preguntarme quién podría haber sido si hubiera tomado otro camino. Dejé de vivir en futuros imaginarios para no enfrentar el presente. Empecé a vivir esta vida con todo lo que implica, con errores reales, con pérdidas reales, con días que dolían más de lo esperado. Pero cada paso, incluso el equivocado, que era mío. Aprendí que el mayor cansancio no viene del fracaso, sino de vivir una vida que no sientes como tuya. Que el verdadero agotamiento no es físico, es interno, es silencioso. Elegir no me hizo fuerte, me hizo responsable. Responsable de no seguir huyendo, de no quedarme donde ya no crecía, de aceptar que la incomodidad también puede ser una señal de avance. Entendí que no todo dolor es una advertencia. Algunos dolores son parte del proceso de transformarte. Muchas veces confundimos paz con costumbre. Confundimos estabilidad con miedo a cambiar. Hoy sé que perder también puede alinearte, que hay derrotas que te devuelven a ti mismo.
y victorias que, si no son auténticas, te dejan vacío. No se trata de elegir bien todo el tiempo. Se trata de dejar de postergar decisiones por miedo a equivocarte. Porque la vida no se construye con certezas, se construye con decisiones tomadas a tiempo. Y al final, no te va a doler lo que intentaste y no salió. Te va a doler lo que nunca te atreviste a elegir. Este canal existe por eso, porque muchos estamos atravesando procesos similares, aunque nadie los diga en voz alta. Este es un espacio para contar experiencias reales, para reflexionar y para recordarnos que no estamos solos en lo que sentimos. Si alguna vez viviste algo parecido, si sentiste que perdiste a alguien en el proceso de encontrarte, si dudaste de ti mismo más de una vez, escríbelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien que hoy está en silencio. Y si quieres escuchar más historias como esta, si este contenido te acompaña en tu propio proceso, este canal está aquí para eso. A veces, entender que otros sienten lo mismo es el primer paso para empezar a sanar. Tal vez este no sea un final feliz, pero es un final honesto. Y a veces eso es lo más cercano a la libertad.